falángica proximal, interfalángica distal. Y tenemos que mencionar que en cada una de las falanges se forman solo ligamentos, pequeños ligamentos, no son grandes, pequeños ligamentos laterales que están sujetando en este caso a las uniones de los ligamentos. Hay que tener en cuenta que lo más importante aquí en estas articulaciones es la presencia de los sesamoides y el paso de los tendones para, en este caso, extensores en la parte de abajo, extensores en la parte superior que abren la mano y flexores en la parte inferior que cierran la mano. Entonces, extensores se extienden y deben estar en la parte de arriba. Imagínense una marioneta, para poder abrir la mano tiene que abrir algo que le jale, extensores en la parte dorsal y flexores en la parte interna. Eso en cuanto a las articulaciones del miembro locomotor torácico. Vamos a los miembros locomotor pelviano. Y en el miembro locomotor pelviano lo primero que podemos hablar, la primera articulación en este caso, será la iliosacro. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la articulación iliosacro y podemos manifestar que tenemos los primeros ligamentos en, No estás grabando, en este caso. Tenemos los ligamentos en la articulación, póngame atención, articulación sacroiliaca. Tenemos ligamento sacroiliaco dorsal y sacroiliaco ventral. Sacroiliaco dorsal y sacroiliaco ventral, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Recuerde que usted tiene que hacer los ligamentos y tiene que poner los nombres. ¿Sí? Entonces, en la articulación sacroiliaca tendremos sacroiliaco dorsal, sacroiliaco ventral. Ahora, hay una articulación o un ligamento que lo que hace dentro de su función es unirse a las vértebras, a la última vértebra, a los procesos transversos de la última vértebra sacra y de las primeras vértebras caudales para insertarse en este caso, se inserta desde la última vértebra sacra, la primera caudal en sus procesos transversos hasta el proceso de la tuberosidad ilíaca. El ligamento se llama ligamento sacrotuberal y dentro de su funcionalidad permite la movilidad de la cola, ¿sí? Especialmente cuando los animales que necesitan permanecer con la cola alta después de un parto. ¿Han visto a las vacas que andan con la cola alta, sí, alzada? Es cuando está haciendo acción este ligamento. Entonces, es de importancia, va a estar en la evaluación ligamento sacrotuberal. Va desde los procesos transversos de la última vértebra sacra, primeras caudales o coxigias, como le quieren llamar, hasta el tubérculo ilios sacro del ilión, ¿sí? Del isquión, sí. Ahora vamos en cuanto a lo que sería la articulación coxofemoral. Y cuando hablamos de la articulación coxofemoral debemos mencionar que dentro de la articulación coxofemoral tenemos dos ligamentos. Un ligamento que no le podemos ver, pero que está dentro del acetábulo, de la cabeza del acetábulo, el ligamento acetabular, o el del ligamento de la cabeza del fémur. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del fémur decíamos que en su cabeza presenta una faceta, que es para la inserción del ligamento, en este caso de la cabeza, que es el que le mantiene adentro? Ahora, el otro ligamento se llama ligamento transversal y está en la parte ventral, ligamento transversal de la articulación coxofemoral, y está en la parte ventral, evitando que la cabeza del fémur salga del proceso acetabular. ¿Qué tipo de articulación es esta? Clasifiquémosle, entra toda la cabeza dentro de la carilla articular. ¿Cómo la clasificamos? Es una articulación simple porque están solo dos huesos, pero se la llama esferoidal, ¿sí? Porque toda la superficie de la cabeza ingresa dentro del acetábulo, ¿sí? Y esos son los dos únicos ligamentos que encontramos en esta articulación. Entonces tendremos la de la cabeza del fémur y el ligamento transverso del acetábulo.
Ahora vamos a ir a lo que se llama en este caso la articulación, que se la va a clasificar como una múltiple porque vamos a tener la presencia de varios huesecillos. En este caso tendremos la presencia del fémur, de la tibia, de la fíbula y de la patela. ¿Cómo se llama esta articulación? Fémoro, tibio, fíbulo, patelar. Ya. A ver, el primer ligamento que vamos a encontrar aquí es una de las articulaciones con mayor movilidad y que presenta mayores presencias de ligamentos, inclusive meniscos, bolsas articulares, por la funcionalidad que tiene ella misma. Y el primero, les voy a graficar que el hueso sesamoide, como les habíamos mencionado, está dentro o está sujeto. Esto que no está caliente, la plastilina es la que se pega. Solo cuando está caliente se pega. Entonces, este que está en azul va a ser el tendón del músculo femoral y está sujetando de esta manera a la patela. ¿Sí? Ahora, viene el ligamento. ¿Qué ligamento tiene? Viene el ligamento femoropatelar. El ligamento femoropatelar va a estar sujetando, en este caso así, al fémur con la patela. Esta plastilina está aquí. Viene el ligamento femoropatelar. ¿Por qué se llama femoropatelar? Porque va del fémur a la patela. ¿Sí? De ahí vienen los ligamentos colaterales, y estos ligamentos colaterales son los más fuertes en este tipo de articulación, y de la misma manera se clasifica en colateral parte craneal y colateral parte caudal porque sujeta a la cabeza de la fíbula. En muchos de los libros a este ligamento colateral dice solo ligamento colateral, y otro lo llama como la parte que se va hacia la fíbula, lo llama como ligamento de la cabeza de la fíbula. ¿Sí? Pero es el ligamento colateral que se extendió tanto para la tibia como para la patela. Y tenemos el ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. En este caso es el colateral medial, y acá es donde estará el ligamento colateral lateral. ¿Sí? Además de eso tenemos lo que se llaman los ligamentos cruzados. ¿Dónde estarán los ligamentos cruzados? Si ya lo vimos dentro de lo que es las articulaciones. Tenemos ligamentos colaterales caudales y ligamentos colaterales anteriores y caudales, que se ubican unos alternos o después de la patela y otros caudales a la patela. ¿Qué otro ligamento me falta? Déjenme revisarles. Entonces ya tenemos de ligamentos cruzados craneales, ligamentos cruzados caudales. Tenemos para disminuir el peso o la impresión en este caso de las articulaciones, debajo de cada cóndilo se insertan dos meniscos, menisco condilar lateral y menisco condilar caudal. Los meniscos permiten o dan congruencia a la articulación. Si nosotros clasificamos a esta articulación, ¿qué tipo de articulación es? Es una articulación múltiple porque tiene varios huesos, pero en la forma de su articulación, al ser por cóndilo, se clasifica como una articulación condilar. ¿Sí? Entonces recuerden que si yo le digo la articulación de la rodilla, ¿cómo se clasifica? Una articulación de tipo múltiple condilar. ¿Sí? Múltiple por el número de huesos y condilar por su forma de la articulación. Ya, entonces tiene presencia de meniscos y tiene tanto meniscos, en este caso laterales como mediales, y también tiene la presencia en este caso de bolsas articulares. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esta es una de las articulaciones que mayor movilidad hace y mayor funcionalidad tiene. Tenemos un ligamento que se encarga de sostener solo la conexión de la fíbula con la tibia, que se llama ligamento fibular caudal. ¿Sí? Ligamento fibular caudal. Está sosteniendo la cabeza de la fíbula al unirse por medio de los huesecillos, en este caso del sesamoide del popliteo, que se une a la tibia. ¿Sí? Recuerden que ahí estaba un surco, el surco extensor, ¿sí? Y que también tiene esa funcionalidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, esos serían los ligamentos
en este caso, de la articulación de la rodilla. Vamos a hablar de la misma manera, como así como habíamos visto en la parte del miembro locomotor pelviano, en la parte del miembro locomotor, en este caso torácico al pelviano, se forman los mismos cápsulas articulares. Se va a formar una sola cápsula que va a unir, en este caso, a la tibia, a la tibia y a la fíbula y a todos los a todos los tarsos. Una sola cápsula. Y se va a formar ligamentos, en este caso ligamentos colaterales, laterales y ligamentos colaterales mediales. ¿Sí? El colateral lateral, el que ve hacia afuera, y el colateral medial, el que se ve hacia adentro. Su única función es evitar que los huesos, que su articulación se desestabilicen. ¿Sí? Entonces, tantas veces que he repetido ligamento colateral, siempre que esté un ligamento en las epífisis laterales, ¿sí? En los epicóndilos laterales, ¿se acuerdan que las epífisis distales de los huesos largos también se llaman epicóndilos? Y era una regla general. Aquí también los ligamentos que están en las partes laterales de los huesos, de las uniones de los huesos, toman el nombre de ligamentos colaterales. Lateral el que está hacia afuera y medial el que está adentro. Por lo tanto, en las articulaciones también de la metatarsotarsiana, de la metatarsofalángica, interfalángica media, interfalángica distal, encontraremos también solo lo que son ligamentos colaterales, laterales y colaterales mediales. Con el mismo razonamiento que les había dicho, tenemos terminaciones de los tendones de los músculos de la pierna, que estos terminan a lo largo de los dedos por la parte dorsal, suponiéndose o fijándose a huesos sesamoideos. En la parte dorsal, los extensores que permiten abrir la mano, y en la parte ventral, los flexores que permitirán encoger la mano. Por lo tanto, en la parte anterior de la pierna estarán los extensores y en la otra parte estarán los flexores. ¿Sí? Vamos a ver ahora las articulaciones del miembro locomotor del esqueleto axial. Y cuando vemos las del esqueleto axial podemos identificar una de las articulaciones con mayor importancia que tenemos. Se llaman las articulaciones, en este caso, de la primera vértebra con el occipital, se llama la atlanto-occipital. Uno de los ligamentos que más importancia tiene se denomina en este caso el atlanto-occipital lateral, que es este que está aquí. Atlanto-occipital lateral, que estará unido las alas y en el hueso occipital casi la parte lateral de la cresta hacia el atlas. Entonces, por lo tanto, se llama atlanto-occipital laterales. Está a los dos lados. Un ligamento que une a estos dos, que se llama ligamento transverso, y lo sujeta y mantiene unida a esta articulación. Hay que tener en cuenta que dentro de esta articulación, formando o sosteniendo a esta articulación, vamos a encontrar ligamentos internos que sostienen la base del cráneo. Dentro de lo que es la articulación con la primera y la segunda vértebra cervical, que se llama la articulación atlantoaxial, las principales ligamentos que se encuentran dentro de la articulación, aquí, en este caso, en la apófisis odontoides, sujetando la parte interna en la base de la primera vértebra, y se llaman ligamentos atlantoideos, ¿sí? También, por lo tanto, sujetando a estos ligamentos, en algún libro está ligamento atlantoideo y en otro libro está como ligamento apical. Apical porque está en la punta, ¿no? Entonces diremos que está en esta parte de aquí, ligamento apical, y que este ingresa dentro de la cavidad y lo sostiene. A este ligamento apical se suman ligamentos alares. Un ligamento alar es aquel que va desde las alas del atlas hacia el proceso odontoides, y internamente lo sujeta para que no haya un tipo de abertura o salida o dislocación de este tipo de articulación.
¿sí? Recordemos que la articulación occipito-atlantoidea permite solo flexión y extensión, mientras que la atlantoaxial permite rotación. Tipo de articulaciones en este caso son todas las vértebras. Al articularse entre carillas articulares craneales y caudales se les clasifica como de tipo simple porque son solo dos huesos, pero planas porque sus carillas articulares son planas. Entonces se les clasifica como el tipo de articulaciones planas. ¿Qué más entre qué otras vértebras tenemos? Ligamento transverso del atlas, ligamento. Hay que recordar algo muy importante, que si me van a hacer la cápsula articular de esta articulación, tanto la primera vértebra torácica, la primera vértebra cervical con el occipital, el atlas y el atlantoides forman una sola cápsula, no son varias, son una sola cápsula articular entre estas tres estructuras óseas, ¿sí? De ahí tenemos un ligamento que se llama en este caso el ligamento nucal. Es un ligamento muy amplio, va desde el proceso espinoso, miren, proceso espinoso de la primera vértebra cervical hacia el proceso, en este caso espinoso, de la primera vértebra cervical. En algunas especies, esta es la diferencia, se insertan hasta la apófisis nucal, hasta la cresta media, ¿sí? En algunas especies. En el perro va solo desde el proceso espinoso de la primera vértebra torácica hasta el proceso espinoso de la, en este caso, segunda vértebra cervical, que es el axis, ¿sí? Ese es el ligamento nucal. Es uno de los ligamentos más importantes porque tiene mucha movilidad y funcional, dirige el cuello y la movilidad del mismo. Entonces, cuando estamos estresados, este es el ligamento que se acorta, es el ligamento que nos duele, además de que puede haber contractura muscular, es decir, los músculos están tensos. Este también es uno de los ligamentos que tiene esa capacidad de mantenernos siempre estresados. Ya. Ahora, en todas las vértebras que hay procesos espinosos altos, se forman unos ligamentos que sostienen o que unen, en este caso, que unen entre procesos transversos, perdón, no son espinosos. Sí, pero denme los lápices más fuertes. Unen entre procesos espinosos. Quiero sacarlo para que le vean. No, vale, de acá vale sacarlo. Miren. Este ligamento se llama ligamento, en este caso son los ligamentos interespinosos, ¿sí? Están entre todos los espacios de los procesos espinosos de todas las vértebras. En la parte dorsal, en la parte superior, encontramos un ligamento que se llama el supraespinoso, que cubre o que está tapizando todos los procesos espinosos de todas las vértebras. Sí, nuevamente les repito, entre proceso espinoso y proceso espinoso, ligamento, ¿cómo se llamaba? Interespinoso. Y en la parte dorsal uniendo el supraespinoso. Muchas de las veces este ligamento supraespinoso es tan fuerte que tiene una tonalidad amarilla. Entonces a veces cuando la mamita compra la carne, compra vértebras, vienen unos ligamentos amarillos. Sí, que son muy duros, muy tensos, son estas partes de aquí, estos ligamentos que están en esta parte, ¿sí? De ahí tenemos tapizando en este caso todas las estructuras o forámenes superiores que quedan entre vértebra y vértebra, entre los espacios intervertebrales. Todos, en cada uno de estos forámenes que están superiores, se llaman los ligamentos amarillos, ¿sí? Ligamentos amarillos. En todos estos espacios, les digo, en todo espacio que puede formarse en la parte dorsal de la columna, aquí estos chiquitos que están aquí abiertos, aquí vamos a encontrar ligamentos que se llama ligamento amarillo. Dentro de la función del ligamento amarillo es tapizar todo aquel foramen en la parte dorsal de las vértebras, ¿sí? No voy.
De ahí uniendo, en este caso, uniendo la articulación de la cabeza de la costilla, ¿sí? Uniendo la articulación de la cabeza de la costilla justo en el tubérculo, encontramos el ligamento, en este caso se llama el ligamento atlantoaxial dorsal. En otros libros se llama ligamento de la cabeza de la costilla dorsal. Sí, ligamento atlantoaxial dorsal. Ahora, en la parte interna encontramos los ligamentos que cubren la parte de la articulación intervertebral de todas las vértebras. En este caso, estos ligamentos que están cubriendo se llama el ligamento radiado y va desde vértebra a vértebra en su unión, ligamento radiado. Es decir, que estos ligamentos radiados están cubriendo los cartílagos o discos intervertebrales. ¿Sí? Están cubriéndolos, están tapizando a los discos intervertebrales. ¿Qué más tenemos en este caso? Tenemos el ligamento intercapital. El ligamento que cubría la parte dorsal de la cabeza se llamaba como atlantoaxial dorsal. A veces que uno piensa que solo es atlantoaxial porque está en la articulación atlantoaxial, pero le denominaron a todos los que cubren las costillas. Y el que está en la parte inferior se llama, en este caso, intercapital. Sí, el que está entre la cabeza uniendo la parte inferior de la cabeza. En esta parte de aquí ya no se pega la plastilina. No se pega. Tenemos ligamento intercapital. Por eso busquen un material que no se caiga para hacer en este caso, los ligamentos, porque si no van a llegar sin ligamentos acá. La plastilina se enfría y se cae. ¿Okay? Entonces tenemos el intercapital. Ahora vamos a hablar acerca de de los ligamentos más largos. Los ligamentos más largos en este caso son el ligamento longitudinal ventral y el ligamento longitudinal, ligamento vertebral longitudinal ventral y ligamento longitudinal vertebral dorsal. ¿Dónde se ubican? Se ubican en este caso, van desde el hueso sacro hasta las vértebras cervicales, cubriendo toda la parte inferior de las vértebras. Van el ligamento longitudinal vertebral dorsal. Internamente, a la altura, en este caso, de la médula oblongada, el ligamento longitudinal vertebral, ligamento vertebral longitudinal dorsal, y el ventral va dentro del conducto. ¿Sí? Entonces el dorsal va afuera y el ventral va interno. ¿Sí? Dentro del conducto vertebral. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Eso en cuanto a los ligamentos de la columna vertebral. Ahora, en cuanto a los ligamentos de las articulaciones del cráneo, se supone que cuando son animales jóvenes, a todo lo largo de las articulaciones de los huesos son de tipo sin artrosis, es decir, que no tienen movilidad, que son fijas, las del cráneo, pero durante su proceso de conformación o de osificación, a la altura de cada uno de los huesos, se forman pequeños ligamentos que son estructuras o rodetes, o no son ligamentos, son estructuras fibrosas, que lo que hacen es permitir la inserción o la osificación de cada uno de los huesos, formando en este caso las articulaciones de tipo sinartrosis. En la cabeza tenemos una articulación muy móvil, es la articulación temporomandibular que une el hueso temporal con la mandíbula. De la misma manera, en estos encontramos ligamentos como el ligamento colateral de la mandíbula y el ligamento ventral de la mandíbula, que lo que permite es dar la movilidad
a la mandíbula. Los animales tienen gran fuerza en cerrar la mandíbula, pero a veces dificultad en abrirla. Entonces, por eso es que cuando van a inspección mantenemos la boca cerrada o con sujetores o algo, porque por lo general él no puede abrir, pero sí tiene gran fuerza en cerrar. Lo mismo que han visto cómo les cogen a los lagartos, les envuelven la mandíbula para que no abran, no pueden abrir, no tienen fuerza para abrir. Pero para cerrar, meta la mano y ya la perdió la mano, ¿no es cierto? Entonces, gran fuerza para cerrar. La articulación temporomandibular es una articulación muy móvil por la que presenta también la presencia de meñiscos. Meñiscos laterales que ayudan a la articulación. Si usted revisa qué tipo de articulación es esta, es un tipo de articulación simple porque solo intervienen dos huesos, pero se unen los cóndilos del temporal con este caso con la mandíbula, por lo tanto son una articulación de tipo condilar, que no tiene mucha fijeza, por lo tanto necesita la presencia de meñiscos, ¿sí? Y esos meñiscos son los que a usted le ayudarán en la movilidad de la mandíbula. Hay que tener en cuenta que muchos de los animales solo abren y cierran la forma de masticar y otros animales viran la mandíbula lateral. Vean desde los bovinos viran la mandíbula lateral. En cambio los perritos cierran la mandíbula solo de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces depende de eso también para la conformación de los ligamentos en la articulación temporomandibular. Si ustedes se dan cuenta, son pocos los ligamentos que existen en lo que es todas las articulaciones. Usted ya sabe los nombres de las articulaciones, ya en la clase anterior usted mismo dio los nombres de las articulaciones y ahora lo que le queda en este caso es hacer estas articulaciones, verificar y hacer el prototipo de articulación con cualquier tipo de material que a usted le permita identificar los ligamentos que están presentes en cada una de las articulaciones, poniendo los nombres en grupo y presentan eso el día lunes con la evaluación. ¿Sí? Estamos hasta ahí. ¿Sí?